Hernández Neri, quien a propósito de que el día de mañana se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental, nos hablará de este tema. Muy buenas tardes, maestro, adelante. Muy buenas tardes, estimada Andrea, estimada Consuelo, estimados radioescuchas. Estamos a 2 días del 26 de enero, en que se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental. Desde 1972, las naciones que se agrupan en la ONU, Organización de Naciones Unidas, prendieron las alertas por la excesiva contaminación, por las distintas manifestaciones que el deterioro ambiental y climático estaban causando sobre los seres vivos en las ciudades y a los seres humanos. Desde 1972 surge la idea del descrecimiento y de pensar de otra manera el modo de producción capitalista. Y es en 1975, en el Seminario Internacional de Educación Ambiental, en el que participaron expertos de más de 70 naciones, que se plasma en la Carta de Belgrado las metas de la educación ambiental. Desde entonces, los sistemas educativos, según los acuerdos de los representantes de los gobiernos participantes, habrían que implementar medidas para que las niñas, los niños, los adolescentes interioricen esta problemática y creen conciencia sobre lo que se estaba viviendo. Hoy las cosas son dramáticamente diferentes, cada vez más críticas. Desde este seminario de Belgrado se estipuló que los 6 puntos capitales para ayudar a los grupos sociales y a las personas para involucrarse activamente en el logro de los objetivos de la preservación ambiental son la conciencia y el conocimiento, actitudes y aptitudes, acción y participación, que vienen a concatenarse para crear una nueva forma de ser y de pensar. El día de hoy nosotros decimos que el Día Mundial de la Educación Ambiental deberían ser todos los días, en todo el mundo, en todo lugar. No solamente un día, no solo como un plan propagandístico, sino como una forma de ser, como una forma de pensar y de actuar frente a esta crisis civilizatoria creada por el modo de producción capitalista, en donde nos convierte a todos en consumidores, nos convierte a todos en individuos que se aíslan de los demás y que se sienten externos o que se sienten ajenos a la naturaleza y al ambiente. Un proyecto que se opone y que es alternativo al modo de producción capitalista lo es la sustentabilidad, categoría y paradigma que nos lleva a imaginar el futuro de otras maneras. Mucho se habla de la sustentabilidad, mucho se habla del desarrollo sostenible y del desarrollo sustentable. Para nosotros, los que nos involucramos en la educación autogestionaria, en la gestión comunitaria, la sustentabilidad es el poder social. Y es esta la referencia de la educación ambiental que habría de instaurarse no solamente en las escuelas de todos los niveles educativos, sino también en la familia, en la comunidad, en el Estado, en la economía, en la política y hasta en las religiones. Porque
Esto, la educación ambiental, no es cosa solamente de las autoridades que se encargan de definir los planes de estudios. No es cosa solo de las autoridades que se encargan de definir qué aprender y cómo aprenderlo. Es cosa de toda la sociedad, es cosa de los pueblos, de las comunidades, de los barrios, de las personas, y cada quien, cada comunidad, en cada localidad, tiene distintas circunstancias, distintas condiciones en las que se tiene que reflexionar para poder afrontar la crisis que en cada sitio se está viviendo, además de las crisis globales. Así que la sustentabilidad como poder social, planteamiento que nos ha hecho, entre otros autores, Víctor Manuel Toledo, mexicano, es el referente para la educación ambiental. Las autoridades y las burocracias en los sistemas educativos están muy lejos de considerar la dimensión ambiental como parte de lo que se tiene que estudiar y de lo que se tiene que transformar. Así que un niño, un adolescente, una familia, una comunidad que se proponga afrontar la crisis civilizatoria que estamos viviendo, tendrá que hacerse consciente de lo complejo, de lo interminablemente, valga la redundancia, infinito que es la realidad y que es el conocimiento de la realidad, y lo difícil que es abarcarlo todo. Por consiguiente, la escuela, los maestros, las maestras, debiéramos hacer esfuerzos para reconocernos como seres que estamos en permanente búsqueda, en permanente construcción y en permanente contacto con los fenómenos de la naturaleza. Somos la naturaleza misma y nos destruimos a nosotros en la medida que se destruye a los ecosistemas. Así que en la educación ambiental encontramos procesos de concienciación que son procesos de liberación y de emancipación. Liberarnos significa escapar de los dogmas, escapar de aquellas creencias y de aquellas ideas del racionalismo a ultranza que nos mantiene ajenos al ambiente y a la naturaleza. Emanciparnos de del consumismo, emanciparnos de la creencia de que es con la industria, es con los procesos de producción fordistas o fordianos, industrializados, como va a alcanzarse el desarrollo de una nación o de una localidad. Es precisamente lo que se requiere, y esto es la emancipación, la liberación de este modo de pensar, de este modo de ser. Hay muchas maneras de mirar a estos procesos con los que nos podemos educar, distintos enfoques. Podemos escuchar en los medios académicos que la educación ambiental puede tener corrientes y enfoques como la naturalista, la conservacionista, resolutiva, sistémica, cientificista, humanista, moral, y más recientemente viene consolidándose visiones holísticas, es decir, que miran la complejidad y miran el todo, bioregionalistas, prácticas, críticas, feministas, etnográficas. La ecoeducación ha emergido también en distintos países, sobre todo los llamados desarrollados, como una manera de crear otras éticas, otras maneras de que las personas, los seres humanos, se establezcan relaciones con su medio, con
la naturaleza, con el ambiente. La educación ambiental es un terreno en el que difícilmente podría incursionar con éxito el gobierno, la Secretaría de Educación, si no hay un compromiso y si no hay una participación, convencimiento y sobre todo una entrega emocional de parte de maestros y maestras. Esto quiere decir que la escuela puede ser exitosa en la dimensión ambiental en la medida que ésta sea internalizada, es decir, incorporada en la forma de ser, de pensar, en la conciencia, pero también en el corazón de las personas que quieren modificarse, que han decidido modificarse para modificar su entorno. ¿Será entonces la Secretaría de Educación Pública, la federal o las secretarías de educación de los estados, de las entidades federativas, quienes tengan un programa exitoso de educación ambiental para que la sociedad se transforme en su conciencia frente a la naturaleza? Sin duda podrían contribuir, pero sin duda también es de sentido común que esto le corresponde a todos, a niños, a jóvenes, a los padres, a las madres, a los abuelos, a las comunidades, a los empresarios. ¿Será factible que las cúpulas del poder económico o las cúpulas del poder político puedan implementar una política de educación ambiental exitosa? Claro que no, porque corresponde a la sociedad. Es entonces en los sectores autogestionarios de la sociedad, en las escuelas que se deciden autoorganizarse, autodefinir sus planes y programas de estudio para que en ellos quepa la práctica ecológica, la práctica ambientalista, la práctica comunitaria, y con ello se modifique la manera de ver la realidad y la manera de ver la naturaleza y el ambiente. La exhortación que hacemos desde el magisterio mexiquense, sobre todo quienes participamos en la autogestión educativa y la educación popular, es ambientalizarnos. Ambientalizarnos quiere decir reconocer que somos parte integral de la naturaleza y del ambiente, y por lo tanto no somos seres aislados que como individuos habrá que caminar en la vida, sino habrá que ser comunidad, hacer comunidad para que sea en el seno de las comunidades donde se alojen las nuevas ideas, las nuevas visiones, las nuevas conciencias del trabajo frente a la naturaleza. Los modos, sistemas de producción tienen que implementarse con medidas que contrarresten los desechos, que contrarresten la acumulación de residuos para basarse en las capacidades y limitaciones que tiene la naturaleza de absorberlos y de resolver las crisis que ya están ocasionando severos efectos en el clima y en las condiciones meteorológicas del mundo. Cada localidad, cada familia tiene quehaceres en los que es factible implementar medidas que son parte de la educación ambiental, que sin duda no se circunscriben a un año, a la primaria, a la secundaria, sino a toda la vida. En la medida que reconozcamos estas necesidades y que somos capaces de transformar desde nuestro entorno inmediato al mundo, será la medida en que vamos creciendo como seres humanos más conscientes, y será la medida en que la educación ambiental se haga realidad.
Hasta aquí nuestra participación. Muchas gracias, estimados radioescuchas. Estamos a la orden. Gracias, maestro, por compartirnos este tema y comentar finalmente también que estos retos ambientales actuales, como las repercusiones relativas al cambio climático, la contaminación del aire y el agua y también el saneamiento de los recursos, finalmente impactan también directamente en la salud, pues, de todas y todos. Hay por ahí algún documento de la Organización Mundial de la Salud que estima que 24% de la carga mundial de enfermedad y 23% de todas las muertes por enfermedad son atribuibles a factores ambientales. Entonces es muy importante tener en cuenta esto que nos comenta hoy en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental. Le agradecemos mucho. Lo has dicho muy bien, te lo agradezco. Excelente complemento. Creo que habría que también platicar de esta temática en futuras intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego.